A todos Dios le da su provisión, le da su alimentación, ¿sí? Sea quien sea. Él ha sido bueno y estamos muy agradecidos con Dios, porque Él es bueno. Amén. Y su misericordia son nuevas cada mañana, todos los días. Cada vez que amanece, Dios renueva sus misericordias con nosotros. Amén. ¿Ha escuchado usted hablar de las 7 potencias? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra 7 potencias? 7 potencias. De seguro que los que tienen trasfondo relacionado con espiritismo, esa palabra 7 potencias le hace pensar en las deidades africanas, ¿sí? Las deidades africanas que utilizan los brujos, los espiritistas y esas cosas. Ahora, si usted no tiene conocimiento de esa área, si no tiene relación con lo que es espiritismo, quizás la palabra 7 potencias le hace pensar en lo que se conoce como el G7. El G7 es un grupo compuesto por las 5 naciones que tienen las economías más fuertes a nivel mundial, ¿sí? Entre ellas están Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, ¿sí? Pero la Biblia también habla de 7 potencias, de 7 potenciadores. ¿Qué es un potenciador? Un potenciador es algo que sirve para mejorar y aumentar la efectividad de lo que ya hay, ¿sí? En el mundo, en nuestro día a día, hay muchos potenciadores. Por ejemplo, los medicamentos tienen potenciadores farmacológicos, ¿sí? Hay ciertos componentes químicos que tienen los medicamentos que hacen que el medicamento sirva mejor en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tiene enzimas, tienen harina, incluso algunos. ¿Para qué? Para que eso pueda ser digerido bien por el organismo, que tiene excipientes que llaman, para que el organismo pueda digerirlo mejor y así pueda tener más efectividad, tenga más poder. Tenemos potenciadores genéticos. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando vine acá al Perú por primera vez, cuando fui al mercado, vi los zapallos. Yo dije, wow, ¿cómo hacen aquí para tener zapallos de ese tamaño? Porque en mi país los zapallos no son tan grandes, son pequeños, ¿sí? En Venezuela le dicen auyama, es más pequeña. Y entonces cuando uno revisa por qué los zapallos aquí son tan grandes, es porque le hacen alteraciones genéticas, ¿sí? Le hacen potenciadores y eso produce, pues, así están los cultivos que están genéticamente modificados, por ejemplo, frutas que no tienen semillas, ¿sí? Y eso tiene un potenciador genético que altera su genética, ¿sí? También hay en las computadoras, en los videojuegos, hay potenciadores. ¿Para qué? Está la memoria RAM, para que sea más rápido, para que pueda, ¿sí?, moverse y caminar en internet más rápidamente. En el día a día, en el hogar, hay potenciadores de sabores, ¿sí? Está lo que se conoce químicamente como el glutamato monosódico, que aquí en Perú se usa mucho, ¿sí? Es un potenciador del sabor, ¿sí? ¿Y sabe cuál es el glutamato monosódico? Es la palabra que en japonés significa esencia del sabor. Y usted lo conoce popularmente como el Ajinomoto. ¿Sí? Son potenciadores de sabor que dan más sabor a la comida, ¿sí? La Biblia habla de potenciadores de la fe. Dios dice en su palabra que hay algunas cosas que si nosotros las añadimos a nuestra fe, se le echamos a nuestra fe es más efectiva, es más eficaz, es más poderosa. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? Amén. Todos tenemos fe. Esa es la verdad. Todos tenemos fe. Y la fe
no depende tanto del tamaño, porque Jesús dijo, si la tienes como un grano de mostaza, y un grano de mostaza es del tamaño de la cabeza de un alfiler, es pequeñito, si la tienes de ese tamaño, puedes mover una montaña que se vaya y se tire en el medio del mar. Entonces no depende tanto del tamaño, sino de los potenciadores que tu fe tiene. Amén. Todos tenemos fe. La Biblia dice que hay por lo menos 7 potenciadores. Está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, está ahí. Y hablando acerca de estos potenciadores de la fe, lo primero que debemos decir que dice la palabra es que las promesas de Dios, algunas se reciben por fe. Dice, esas promesas son, dice aquí la palabra, dice, son preciosas, son grandísimas, ¿sí? Son promesas que recibirás en Cristo. Dice, por lo menos en Cristo hay por lo menos 9 promesas que son gratis, que son incondicionales: la salvación, la nueva vida en Cristo, el cambio en tu vida, ¿sí? Una vida diferente, el consuelo, el cuidado, la paz, la protección, la provisión. El que puedas orar y que Dios te responda es una promesa gratis que da Jesús. Él dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. O sea, no importa si tú te lo mereces o no te lo mereces. Tú vas al Padre y le dices, Padre, necesito esto y te lo pido, no por mí, te lo pido en el nombre de Jesús. Es como querer decirle al Padre, Señor, vengo a pedirte esto de parte de Jesús. Jesús me dijo que te lo pidiera de parte de Él. Y Jesús dice, si se lo pides al Padre de esa forma, el Padre te lo va a dar. Promesas gratis, por gracia, regaladas, que da Dios por medio de Jesucristo. La gloria futura. Jesús dijo, cuando se consuman los tiempos y yo reciba la herencia del Padre, Jesús dijo, ustedes van a recibir la herencia junto conmigo. ¿Cómo? Gratis, grandísimas y preciosas promesas. Es decir, que lo que Jesús reciba del Padre, de Dios Padre, lo que reciba de Dios Padre, a ti, si crees en Jesús, te va a tocar también. ¿Sí? Porque la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Amén. Y todas esas son promesas muy, pero muy valiosas, muy grandes. Ahora, hay otras que para que se puedan cumplir, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Hay unas que son condicionales. Y el mismo apóstol Pedro dice que si nosotros no tenemos en cuenta esas cosas que debemos hacer, versículo 8 y 9, él dice, nuestras vidas son vidas ociosas. Dice, se vuelven infructíferos, son ciegos. Y alguien puede tener fe y puede ser un ocioso para con Dios. Un ocioso es alguien que no hace nada, ¿sí? Puede ser infructífero, es decir, que no produce frutos para Dios, aunque conoce al Señor, aunque tiene fe, no produce frutos para Dios. Es alguien que es ciego, que no ve más allá de sus propias narices, ¿sí? Que es corto de vista, es miope espiritualmente, aunque tenga fe. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, necesitas tener un reconstituyente, necesitas tener un potenciador de la fe. Necesitas añadirle a tu fe algunos elementos para que tu fe sea fructífera, sea una fe activa, tengas una visión espiritual, discernimiento, puedas andar así, nivel Dios. Amén. Si tienes esos potenciadores, están desde el versículo 5 hasta el versículo 7, de ahí de segunda de Pedro 1. Y él inicia diciendo cada una de estas cosas. Él dice, añádele a tu fe. Dice, ¿tienes fe? Pues añádele a tu fe.
Mi abuelo era de una parte de Venezuela, de la costa, del estado Sucre, y mi abuelo decía esto, mi abuelo era chef de cocina, él era un especialista en la cocina, y él decía, a todo sancocho de pescado, o sea, toda sopa de pescado, decía, él decía, ponle un poquito de adobo, y eso completa lo que le falta. ¿Sí? Está hablando un chef de cocina, tenía toda su vida cocinando en diferentes países. Y él decía, a toda sopa de pescado, a todo caldo de pescado, ponle un toquecito de adobo. Y eso te transforma la sopa. ¿Sí? ¿Tienes fe? Dios dice, añádele a tu fe estas cosas. Número uno, ¿tienes fe? Ponle a tu fe virtud. Y esta palabra virtud es la palabra excelencia. ¿Sí? Tú tienes fe, pues haz las cosas que hagas con excelencia. Y la excelencia es la cualidad de ser excepcional. La excelencia es ser sobresaliente, es tener muy alta calidad en lo que hacemos. La excelencia es tener un carácter moral superior en nuestras acciones. Es decir, lo que haces, hazlo bien, con todo. Ponle excelencia a lo que tú haces que está relacionado con tu fe. Amén. Ahora, con el tema de la excelencia, para nosotros es a veces un problema. ¿Por qué? Porque la excelencia comienza en la mente. En la mente. En nuestra mente comienza la excelencia. Todos nosotros hemos estudiado. Algunos quizás llegaríamos hasta segundo grado, hasta tercer grado. Pero todos estudiamos. Y uno de los pensamientos del estudiante común es, con la nota que yo necesite para pasar, esa es. Puede ser un excelente estudiante, pero tiene esta mentalidad, yo lo que necesito es pasar mi curso. De aquí para adelante, lo demás, cuando yo era adolescente decían, en Venezuela se calificaba del 1 al 20. Con 10 ya aprobabas, 10 aprobabas. Y el eslogan de estudiante cuando yo era estudiante era, 10 es 10, lo demás es lujo. ¿Sí? La excelencia comienza aquí, en la mente. Usted puede hacer una comida y hacerla excelente, ¿sí o no? Ahorita hay muchos recursos en YouTube, usted se mete y ve la receta, sigue los pasos y la hace. Pero algunos que tienen la mente no excelente, sino una mente, podríamos decir, ¿cómo la podríamos llamar? Es un tipo de mente así común, chimbona, simple. Ay, está, le echó la sal, no sé qué. No, pero era que tenía que sofreírlo primero. ¿Qué sofreírlo? Nada, ahí está ya. Y listo. Y como quedó, quedó. Y se lo sirvieron y se lo comió. Como que le faltó un poquito de sal. No, métalo para adentro que el estómago es ciego. El estómago no tiene paladar. Después que pasó de la lengua para adentro, ya llenó y listo. La excelencia comienza ¿dónde? En la mente. Dios dice, ¿quieres que tu fe sea una fe fructífera? Ponle excelencia a lo que haces. Ponle excelencia a lo que haces. La excelencia tiene que ver con otro reino. ¿Sí? Tiene que ver con otro reino. Los reyes tienen cierto comportamiento, se visten de una manera, hacen algunas cosas, otros no. Del reino donde yo venía no se usaban medias, porque era una pérdida de tiempo. Cuando me casé entré en otro reino, donde la reina es la que manda. ¿Sí? Y me decía, tienes que ponerte tus calcetines. Su primer regalo fue calcetines. ¿Por qué? Porque era otro reino. La excelencia cuesta. Cuesta. Para hacerlo bien tienes que esforzarte. La excelencia tiene una intención extravagante.
una intención de llamar la atención, ¿sí? Quiere lucirse. La excelencia significa ser diferente. Pero si todo el mundo lo hace de esta forma, no, yo lo hago mejor. Porque el excelente es diferente, ¿sí? La excelencia tiene que ver con mayoría. La excelencia decide estar por encima, no dentro de lo común. La excelencia requiere poner lo que es primero de primero, ¿sí? La excelencia, para ser excelente, hay que vencer el tradicionalismo, ¿sí? Hay que vencer lo que comúnmente se hace. Pero es que aquí todo el mundo lo hace así. No, yo lo voy a hacer diferente, fuera de lo tradicional. ¿Sabe? Lo tradicional no es excelente. Lo que se hace tradicionalmente no es excelente, porque lo excelente supera lo que es tradicional. Tiene que ser superior para poder ser excelente. Amén. Entonces, Dios dice, ¿quieres que tu fe sea bien fructífera, sea bien efectiva? ¿Quieres que tu fe tenga un impacto a tu alrededor? Pues haz las cosas con excelencia. Amén. Haz las cosas con excelencia. ¿Cómo hago para hacer las cosas con excelencia? Consigue un motivo. La excelencia se practica por un motivo. Por ejemplo, las que son mises, las mujeres que son así súper bellas, ellas tienen un motivo. Primero muertas que destruidas, ¿sí? Los cantantes, vocalistas que son así, no todo es talento. Ellos tienen una motivación, ¿sí? Ser los mejores, tener el Grammy, ir a Chile, a la OTI y ganarme allí. Ellos tienen una intención. Y la Biblia nos da a nosotros una intención si quieres hacer las cosas con excelencia. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, allí dice el Señor: y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para hacer las cosas con excelencia, Dios te dice, ten presente tres cosas. Número uno, ponle corazón. Hazlo con pasión, hazlo con ganas. Ponle toda tu emoción a eso, ¿sí? Cuando uno le pone corazón, la cosa cambia, ¿sí o no? Es diferente. La otra cosa que Dios dice es, hazlo para mí. No lo hagas para la gente. Hazlo para mí. A veces es contradictorio, pero algunos de nosotros hacemos las cosas así por hacerlas y decimos, no, como es para el Señor. Si es para el Señor, tiene que ser como lo mejor, excelente. Si es para Dios, si lo estás haciendo para Dios, tiene que ser excelente. Amén. Y el Señor dice, toma en cuenta estas tres cosas. Una, ponle corazón. Dos, hazlo para mí. Y tres, dice el Señor, ten presente que yo te voy a premiar por lo que haces. Ten presente que de mí vas a recibir una recompensa si lo haces para mí, dice Dios. Amén. A veces nosotros esperamos el reconocimiento de los hombres y los aplausos, pero no nos imaginamos la recompensa de Dios. En una ocasión había un niño, tendría unos 6 años, y su mamá se le metió en la mente que él iba a ser músico y lo puso a tocar guitarra. Vamos a tocar guitarra. Y a él los dedos le dolían, la punta de los dedos, las cuerdas de la guitarra, ay no, le molestaba. Su mamá la llevaba al profesor para que le diera clases, la traía
Y él tiraba esa guitarra. Y un día estaba sentado, su mamá le dijo, ve a practicar con la guitarra porque si no, no vas a comer. Y él se sentó allí y comenzó. Charrán, charrán, charrán. Y cuando estaba ahí sentado se le apareció un ángel. Y el ángel dijo, te voy a llevar a ver algo. Y abrió un portal. Y lo metió a otra dimensión. Y él salió en un teatro. Y en ese teatro habían cientos, miles de personas. Y había en el teatro, en el escenario, había músicos. Y había un hombre con una guitarra. Y ese hombre tocaba esa guitarra de manera impresionante. Y él veía al hombre y decía, wow, ojalá yo tocara guitarra así como este hombre. Impresionante. Y cuando el hombre terminó de tocar, toda la gente se paró y aplaudía. Y yo digo, si yo tocara así, tocara guitarra, le dijo él al ángel. Pero yo no sé ni tocar nada. Y de repente el ángel lo devolvió a donde estaba sentado y le dijo, ese hombre que tú viste, eres tú. Dentro de 20 años. Él dijo, ¿yo? Sí, tú. Dice que desde ese día, sus ensayos y sus prácticas no fueron la misma. Si Dios te tomara a ti y te llevara al futuro y te mostrara lo que ha de darte si haces las cosas para Él, de seguro las cosas que haces hoy las harías diferente. ¿Sí o no? Ten presente esto. Dios dice, si lo haces para mí, yo te voy a recompensar. Por tanto, a tu fe ponle excelencia. Amén. Dile a alguien que está a tu lado, ponle excelencia a tu fe. Amén. Ponle un poquito de excelencia para que la cosa cambie. Amén. En el nombre de Jesús. Ponle excelencia. Ahora, no te quedes con eso. Él sigue diciendo, el Señor dice, a tu virtud añádele también conocimiento. Dice, no solamente te quedes con la intención de hacerlo excelentemente, sino que también a tu excelencia añádele conocimiento. Añádele conocimiento. Ponle a tu excelencia conocimiento. Y uno puede preguntar, ¿pero conocimiento de qué? Pues conocimiento de Dios. Conoce a Dios. Y cuando conoces a Dios, eso te motiva más y más a hacerlo excelente. ¿Por qué? Porque hacer las cosas con calidad cansa. Porque eso requiere esfuerzo. Pero cuando conoces a Dios, en el conocimiento de Dios consigues más y más impulso para seguirlo haciendo. Amén. Cuando conoces a Dios, consigues más y más razones para hacerlo de calidad. Y uno puede decir, pero ¿y cómo conozco a Dios? Si Dios dice en su palabra que así como son de altos los cielos de la tierra, así son sus caminos, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. ¿Cómo conozco a Dios? Pues Dios nos ha dado los recursos para que le conozcamos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Si tú crees en Él, Dios dice que cuando creíste, cuando escuchaste la palabra, el Evangelio de salvación, y creíste, allí Dios te puso su marca, su Espíritu Santo. Te selló con su Espíritu. Una marca que se le ponía a los animales para decir, ese animal es de fulano de Prensa. Hoy Dios dice que cuando alguien oye y cree en su corazón, allí Dios le pone su marca,
lo sella con su Espíritu Santo. Dice que es las arras de la herencia para la posesión adquirida. Es decir, cuando una persona se casa, en el altar se pone un anillo como símbolo de su unión. El Espíritu Santo es esa marca de que tú eres propiedad de Dios. Amén. Y cuando alguien cree, Dios le pone esa marca. Ese espíritu está allí. Y ese espíritu nos guía en el conocimiento de Dios. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. ¿Sabe? Usted y yo no nos imaginamos lo que ha sucedido en la historia de la humanidad para que este libro esté en nuestras manos. Esta mañana hablaba con Donis y con Arturo mientras armábamos todo esto. En el primer siglo, el segundo siglo, hasta el año 250 aproximadamente después de Cristo, las personas no tenían la Biblia. Y el mensaje se comunicaba de forma oral. Habían personas que se memorizaban las cosas. Y en una actividad como esta, una reunión como esta, la iglesia, el pastor no sacaba la Biblia porque la mayoría de las personas no sabían leer. Los que leían era gente de dinero. La otra cosa era, los escritos estaban en hebreo. Y los judíos eran bien judíos. Ellos no decían su lengua. ¿Sí? Ellos no decían su idioma. Porque ellos no querían que lo supieran acerca de su Dios. Y entonces los gentiles, que eran los que no eran judíos, tenían que conformarse con la tradición oral. Y en un servicio como este, el pastor decía, bueno, vamos ahora a escuchar la palabra. Y decía, vamos a pedirle a la hermana Yasmín, que pase adelante y nos relate la historia de la alimentación de los 5,000. Y Yasmín era una hermanita que estaba allí, que tenía unos 80 años quizás. Y la hermanita Yasmín se levantaba. Buenos días, hermano. Bueno, yo les voy a contar la historia de la alimentación de los 5,000. Esa historia me la contó mi abuela, que cuando ella me contó que ella era una adolescentica de algunos 12 años con su mamá, ellas andaban en esos caminos siguiendo a Jesús. Y la hermana se contaba lo que sucedió, y después que ella contaba lo que sucedió, pasaba y se sentaba, y después venía el pastor. Bueno, hermanos, esto que la hermana nos ha contado significa esto, significa esto, significa esto y significa esto. Mire, y hasta el año 1600 muchas comunidades se mantenían con la tradición oral. Hasta que vino la escritura, la imprenta por medio de John Gutenberg, vino la traducción de los idiomas, etcétera, etcétera, para que esta palabra llegara hasta nosotros. Surgieron muchos libros, muchos escritos que eran falsos. Y aún con todo y eso, aquí está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos. ¿Quieres conocer a Dios? Dios te ha dado su espíritu, te ha dado su palabra. No solamente eso, hay cantidad de libros de hombres y mujeres de Dios que han escrito, y eso sirve también para nosotros conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos también han sido siervos y siervas de Dios y han caminado con Dios, y ha sido un trato de Dios que nos puede servir incluso a nosotros también para conocer a Dios. Amén. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Dios nos ha dado los escritos de hombres y mujeres que han caminado con Él, que le han servido a Él. Tenemos recursos que Dios nos ha dado para que le conozcamos. Ay, Dios. Esto sí es verdad que se puso difícil. Y no solamente eso, sino que también la Biblia dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Dios dice que nos ha dado la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos esos pensamientos buenos,
que se le vienen a usted, esos no son suyos. ¿Sabe de dónde vienen? No vienen de Dios. Esa es la acción de Cristo en nosotros. Amén. ¿Quieres tener una fe poderosa, una fe efectiva, una fe fructífera? Pues añádele a tu fe excelencia y añádele a tu fe conocimiento. Amén. Conoce a Dios. Me pasó algo en una ocasión. Estaba en un restaurante comiendo, estaba allí sentado, solo. Por cierto, en esa ocasión mi familia había viajado y me tocó estar solo. Y estaba comiendo en un restaurante y cuando estoy comiendo allí sentado, se me acerca un hombre mayor. El hombre mayor traía en su mano un libro, como el libro gordo de Peteto, ¿se acuerdan? Se me acercó y me dijo, ¿me puedo sentar? Y yo dije, sí, está bien, siéntese. Se sentó. Pensé que iba a comer también, de repente andaba solo. Y yo, siéntese. Se me quedó viendo y me dijo, ¿usted es cristiano? Yo le dije, sí, yo soy cristiano. Me dijo, ¿cuáles son los fundamentos de su fe? Y yo, uy. O sea, no era que yo no tenía argumentos para decirle cuáles eran los fundamentos de mi fe, porque yo enseño eso, ¿sí? Yo predico de eso, yo estoy claro con eso, yo estudié teología y todo lo demás y sé de eso casi todos los días. Pero esa pregunta a mí me inquietó, ¿sabe por qué? Porque esa no es una pregunta común. La gente por lo general pregunta, ¿a qué iglesia vas tú? Y ustedes pueden tomar vino. La gente por lo general pregunta, ¿y ahí las mujeres usan falda? O preguntan, ¿y en tu iglesia recogen diezmo? Y el pastor es rico. ¿Sí? La gente por lo general pregunta eso. Pero esa pregunta a mí me inquietó. ¿Sabe por qué? Porque yo me pregunté, ¿y si esta pregunta se le hicieran a alguien que no sabe lo que yo sé? Si esta pregunta se le hace a un hermanito cualquiera de la iglesia, y eso a mí me inquietó. Y por eso yo he procurado que en la iglesia donde yo estoy, la gente estudie la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú le añades conocimiento a tu fe, eso es otra cosa. ¿Sí? Ese no es cualquier fanático religioso. No, ese tiene argumentos. Ese sabe dónde está parado. ¿Verdad que sí? Y Dios dice, ponle a tu excelencia conocimiento. Y es tanto así que Pedro, el que escribió esta parte de la Biblia, era un hombre del vulgo. Es decir, era un hombre común, era un hombre sin estudios. Era un simple pescador de una provincia pobre de Judea. Era de Galilea. Un hombre pobre. Y cuando él termina esta carta, en el capítulo 3, versículos 18 de la segunda carta de Pedro, Pedro dice, cerrando su carta, él dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él escribió todo lo que escribió, y para cerrar casi dice, en fin de cuentas lo que tienen que hacer es crecer en la gracia del Señor y crecer en el conocimiento del Señor. Amén. En fin de cuentas, tú puedes tener toda la fe que tienes, pero si no tienes conocimiento, cualquiera puede sacarte de donde estás. Mire, hay miles de preguntas que pueden hacer tambalear su fe. Pero cuando usted ya tiene respuestas a esas preguntas, usted está firme como una roca. Amén. Añádele a tu fe conocimiento. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cómo crezco? Lea la Biblia. ¿Cómo crezco? Lea libros. ¿Cómo crezco? Métase en un programa de estudio bíblico. Incorpórese al programa educativo de la iglesia. ¿Cómo crezco? Cuando venga a un servicio como esto, traiga una agenda y tome apuntes. Escriba. Psicológicamente, lo que se oye y lo que se escribe se fija en la mente. Hay un 60% de posibilidad de que lo que escuches y escribas se te grabe.
Pero si solo escuchas, solo retienes el 15% de lo que oyes. Y más si tienes a un parlanchín como yo, lo que te da el sueño. ¿Sí? Pero si tú estás tomando nota, estás despierto y estás grabando allí en tu mente. Amén. ¿Cómo aumento mi conocimiento? Escriba en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa que la que el Señor dice. Él dice, si quieres que tu fe sea una fe efectiva, no solamente haz con excelencia las cosas, no solamente aumenta tu conocimiento. Él dice también, ponle a tu conocimiento disciplina. Él dice la palabra dominio propio. Y eso es autocontrol. Eso es disciplina. ¿Sabe? No hay cosa más contradictoria. No hay cosa más contradictoria que conseguirse con un odontólogo que le faltan los dientes. No hay cosa más contradictoria que conseguir a un nutricionista con sobrepeso. ¿Sí? No hay nada más contradictorio que conseguir a un neumonólogo que fume. Eso es contradictorio, ¿sí o no? Pues así de contradictorio es algunos cristianos que tienen fe, que conocen la Escritura, hacen cosas que la Escritura condena. Y dice Dios, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que lo que hables sea para edificación. Y hay algunos que tienen fe, que se dan el lujo de abrir la boca y soltar sandeces. Y dicen lisuras, y dicen maldición. Eso es una contradicción. Dios está consciente de eso. Por eso Dios dice, a lo que sabes, ponle disciplina. Ponle disciplina. Es decir, practica eso que sabes. Cuando tú practicas lo que tú dices saber, tú tienes autoridad. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que los fariseos atendían a Jesús porque Jesús hablaba no como los fariseos, no como los religiosos comunes. ¿Por qué? Porque los fariseos decían y no hacían. Pero Jesús lo que decía, lo hacía. Había autoridad en él. Dios dice, ¿quieres tener una fe fructífera? Pues eso que tú sabes, ponle disciplina. Ponlo por obra. Amén. Que tú digas, Dios dice que hay que ser manso. Y te metan la mano, te pullen la costilla, te recuerden todo el árbol genealógico. Y tú le dices, por favor, contrólate. Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que te agarren y te den una mejilla y tú le digas, ¿qué pasa? Aquí está la otra si quieres dar. Que te tomen la camisa y tú le digas, llévate también la casaca. Que te pongan a cargar una milla y tú cargues dos. Eso se llama disciplina. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de corrupción. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de inmoralidad. Ahora, ¿saben lo que hace este mundo? Este mundo te inquieta hacia esas cosas. Y eso genera en nosotros pasión. ¿Pasión por ese? ¿Por qué? Porque eso actúa aquí. Inevitablemente, tus sentidos pueden ser atraídos por esas cosas. Porque tú estás rodeado de eso. Inevitablemente no puedes dejar de tener pensamientos sucios. ¿Por qué? Porque a donde pasas miras cosas que te estimulan a tener malos pensamientos. Ahora, ¿sabes lo que tú puedes hacer? Tú no puedes controlar lo que está afuera, pero tú te puedes controlar tú. Y eso debemos hacer nosotros. A lo que conocemos, ponerle disciplina. Debemos controlar. No, pero es que yo soy humano.
Todos somos humanos, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Pero tú puedes tener la disciplina de poder. Hay cantidad de pasiones a nuestro alrededor. Pero decía el apóstol Pablo, pero tú no te debes dejar dominar por todas ellas. Él decía, yo golpeo mi cuerpo y haga que me sirva. Amén. A eso que sabes añádele disciplina. Dice el Señor en Colosenses 3:5, hagan morir todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Debes disciplinarte en el nombre de Jesús para no decir malas palabras, para que no se te salgan las malas palabras, porque algunos dicen, ay, se me salió. Para que no se te salga, ¿qué debes hacer? Ponte un bozal. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Amén. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Amén. Es que no me controlo, que cuando ¡ay, tengo que explotar! Aguanta. Aguanta. ¿Qué dicen los psicólogos? Respira profundo, cuenta hasta 10 y entonces, pero sigo molesto, sigue contando. Aléjate de ese lugar. Amén. Tienes que tener disciplina. Eso que sabes, tienes que ponerlo por obra. ¿Quieres ser efectivo? Pon por obra lo que dices creer, lo que dices conocer. Amén. Vamos con otra. A tu disciplina debes ponerle perseverancia. Él dice, el apóstol Pedro allí dice, añádele a tu dominio propio paciencia. Y la palabra paciencia ahí no tiene que ver tanto con esperar y esperar, sino la palabra paciencia tiene que ver con perseverar, con constancia, con resistencia, con aguante, con perseverar haciendo algo. ¿Sabes? Cuando tú tienes una disciplina y eres constante en eso, tú te fortaleces. ¿Sí? Por ejemplo, mi hijo hace unos 4 o 5 años comenzó a hacer ejercicio. Cuando hacía planchas, no hacía una. Llegaba abajo y no subía. Era gordito. Fuimos al parque a hacer calistenia y él bajaba y no subía. Y él comenzó a hacerlo, y comenzó a hacerlo, y comenzó a hacerlo, y comenzó a hacerlo. Hoy, ya han pasado unos 5 años de eso, él dice, me siento mal, no hice ejercicio ayer. Y se va 4 horas a hacer ejercicio. Dios dice, ¿tienes disciplina? Pues mantente constante en esa disciplina. O sea, escúchame, no va a ser que tú vas a pasar 2 días siendo paciente y ya. No, tienes que mantener siendo paciente siempre. Amén. Tienes que mantenerte perseverante en las disciplinas que estás teniendo. Cuando yo acepté al Señor, cuando me reconcilié con Él, porque yo había aceptado a Cristo cuando tenía 12 años, 11 años. Y siempre iba y venía a la iglesia. Pero cuando tenía 25 años fue mi fin, pues. Y yo tenía un estilo de vida desastroso, pues. Y todo el mundo me conocía en el lugar donde vivía. Y había un hombre, él murió hace unos 3 años, se llamaba Felipe McLean. Él tenía raíces inglesas. Y cuando yo llegué a Cristo, que me reconcilié en serio con el Señor, Él se me acercó como al mes de yo haberlo hecho. Y me dijo, me dijeron que tú eres cristiano. Y yo, sí, yo soy cristiano. Me dijo, yo te quiero ver. Te voy a dar 3 meses.
3 meses te voy a dar. Pasaron los 3 meses y como a los 3, 4 meses me vio y me dijo, oye, ya han pasado los 3 meses, te voy a dar 6 meses. Pasaron los 6 meses, lo volví a ver, me dijo, te voy a dar 1 año. Después de darme 1 año, ya no me dijo más nada. Cuando habían pasado como 20 años, él se me acercó y me dijo, oye, te felicito. Tú eres un cristiano de verdad. Han pasado 20 años y tú sigues sirviéndole a Dios. ¿Tú quieres tener una fe fructífera? Mantente en tu disciplina. ¿Sabes por qué? Porque el caminar en Cristo es cuesta arriba. Es cuesta arriba, cuesta. Requiere mucho esfuerzo para llegar a tener una posición en la fe. Pero la bajada es vertiginosa. La bajada es violenta. Yo puedo estar predicando ahorita aquí y tengo todos los años que tengo en la fe y he practicado las disciplinas que hayas practicado y puedo tener las relaciones que puedo tener, pero yo ahorita salgo de aquí y tengo un problema con mi esposa y me bajo de la cruz y qué sé yo, la golpeo o qué sé yo, o tengo algún desliz moral con una mujer que no es mi esposa, y toda la reputación que yo puedo tener se va al suelo. El avance en la fe es cuesta arriba, pero la bajada se puede dañar en segundos, en minutos. Por eso el Señor dice, ¿tienes fe? Pues a tu fe ponle perseverancia. Ponle perseverancia. Ponle perseverancia. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y cuando él habló la parábola del sembrador, que usted la conoce, la parábola de la semilla, en Lucas 8:15, él dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dice, y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. O sea, los frutos son resultados de la ¿qué? De la perseverancia. A veces nosotros decimos, oye Señor, que yo pueda dar los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es el resultado de la perseverante relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. Oye, te veo que estás siendo más paciente. ¿Por qué? Porque he estado perseverando en mi caminar con el Señor. Amén. ¿Cómo puedo ser perseverante? ¿Cómo puedo ser perseverante? Bueno, tienes que todos los días golpear tu cuerpo y hacerlo aunque no lo quieras. Amén. Tienes que golpear tu cuerpo. Yo cuando comencé en la fe quería tener una vida de oración y orar en la madrugada. Imagínense, soltero, 25, 26 años, querer tener una vida de oración en la madrugada. Y a mí me costaba. ¿Sabes lo que yo hacía? Me levantaba a las 4 de la mañana y me bañaba. Y me quedaba mojado para mantenerme despierto. ¿Qué hacía? Abría la casa y salía a caminar por la calle, caminando, orando. Ahí, para no dormirme. ¿Qué hacía? Me levantaba, hacía café. Descubrí que la crema dental me quitaba el sueño. Y ahí me echaba crema dental. Para no dormirme. Y así estuve, hasta que cultivé. Yo me puedo acostar a las 2, 3 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana y de allí no puedo seguir durmiendo. ¿Sí? Eso ha sido producto de ¿qué? De la perseverancia. El amigo Donis a las 5 de la mañana va a abrirle los portones a la Coca-Cola. Cuando está de feriado, cuando son los domingos, cuando está de cumpleaños. Mañana está de cumpleaños, Donis.
Mañana es día de fiesta nacional. A las 5 de la mañana, ahí está el hombre. Amén, eso lo hace la perseverancia. Vamos con la quinta. A tu perseverancia añádele piedad. Y la palabra piedad aquí es devoción. ¿Sí? La palabra es devoción. Y devoción es ser devoto, es tener una actitud hacia Dios, una actitud agradable. ¿Sí? Dice, añádele a tu fe piedad. Ahora, la piedad a veces es vista de manera negativa. ¿Por qué? Porque la piedad a veces se mira como religiosidad. A veces se mira como sacerdocio, como usted ve una persona que es devota y entonces si es mujer dice parece una monjita. Si es un hombre, ay, parece un sacerdote, un fray, un monaguillo, una cosa de esa. Entonces, pero la piedad de la que Dios habla no es una actitud así de esa de solemnidad. No es esa. La devoción de la que Dios habla es la de un frescor, es de tener un aspecto diferente. En el ámbito evangélico dice, tiene unción, se le nota la unción, se siente, te acercas a él y, ay, como que, no sé, tiene dicen otros, un aura, tiene una actitud. Y esa actitud la tiene, ¿por qué? Porque ese alguien practica la presencia de Dios. Se le ve la alegría, el gozo, no sé qué tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es alguien que es devoto. Y el apóstol Pablo decía a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:7, él dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, y dice, ejercítate para la piedad. Y esto dice que la piedad es algo para lo que uno se ejercita, se prepara. ¿Sí? Si quieres ser piadoso, tienes que prepararte para ser piadoso. No es algo que vendrá así de manera etérea, supernatural. Sentí un soplo y desde ese día no sé qué tengo. No, es algo que te ejercitas para eso, te disciplinas para eso, ¿sí? Para la piedad, para la devoción, para Dios. Alguien le dijo que en nuestra época la indisciplina es algo común, ¿sí? Las disciplinas antiguas se vienen abajo, sobre todo se hace burla de la disciplina, de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para nuestras generaciones. Dice, la mayoría de los creyentes hoy, hablar de leer la Biblia es hablar de religión. Y antes, los creyentes de antes, una de las disciplinas que tenían era todos los años leer toda la Biblia. Y eso, por supuesto, generaba una vida de devoción, pues. ¿Por qué? Porque en la medida que tú metes palabra de Dios aquí, en esa medida, pues, la palabra de Dios saldrá de aquí. Amén. Y dice Dios, añádele a tu disciplina piedad. En una ocasión escuché esta historia. Había un equipo de fútbol en un pueblito pequeño y ellos estaban allí jugando sus partidos y había un helicóptero de un hombre rico que andaba. Y él bajó su helicóptero y se sentó allí a ver el partido. Y el equipo del pueblo perdió en el juego. Y él dijo, lo que pasa es que ese equipo necesita motivación. Él dijo, déjenme patrocinar ese equipo para que usted vea que ganan. ¿Está bien? Sí, está bien. Y él agarró y los dotó de uniforme a todos los jugadores. Les compró chimpuns nuevos, ¿sí? Le contrató una barra de chicas que le hacían sus
sus barras, etcétera, etcétera. Él le dio dinero a cada uno de los jugadores y le dijo, en el próximo partido que vayamos, le voy a dar $1000 a cada uno de ustedes si ganamos. Y esos muchachos estaban, sí, 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 sí. Y fueron al partido. Y cuando llegaron allá, campeones, vamos campeones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ganar, ¿cuánto? 5-0, 5-0, 5-0, 5-0. Y las chicas estaban allí y entraron al partido y comenzó el juego. ¿Y sabe cómo terminó? Perdieron 5-0. Y el dueño, el rico, dijo, pero ¿cómo es posible? Si les di todo lo que necesitaban. Hay ciertas cosas que para lograrlas necesitas tener disciplina. Tienes que practicar. Amén. Y a tu disciplina debes aplicarle piedad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tengo piedad? Pues practica disciplinas espirituales. Ora, ayuna, lee la Biblia, ten tiempos devocionales. Ponte a hablar a solas con Dios, retírate, ten tiempos de silencio con Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Practica la presencia de Dios. ¿Qué es practicar la presencia de Dios? Ahorita usted está aquí tranquilito y cree que Dios le está hablando. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque usted cree que Dios está aquí. Así Dios está con usted, donde quiera que usted esté. Y usted puede, donde esté, practicar la presencia de Dios. Amén. Donde quiera que usted esté, en el trabajo, esté en la casa, esté donde esté, te puede decir, Señor, gracias, tú estás aquí. Tú estás aquí, no te veo, pero sé que estás aquí. Y al usted saber que Dios está allí, ¿qué sucede? Tiene una actitud y tiene un comportamiento diferente. Practique la presencia de Dios. Busque la guía del Espíritu Santo. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Quiero caminar contigo, quiero oírte, quiero tener tu dirección. Practique la presencia de Dios, busque la guía del Espíritu Santo, ore, ayune, vigile, que allí está disciplinándose espiritualmente. Amén. Vamos con las dos últimas. Y dice, tienes fe, tienes devoción, a esa devoción añádele afecto fraternal. Y esta palabra afecto es estima, ¿sí? Es valor, es consideración, ¿sí? ¿Sabe? Usted quizás le cueste creer esto, pero se ha descubierto que los cristianos tienen mejor relación con los no cristianos que con los cristianos. La mayoría de los cristianos tienen mejor relación con los no cristianos que con los propios cristianos. ¿Sí? Y Dios dice, valora, estima a tus hermanos. Tú dices creer en Dios, tú dices que Dios está en ti, tú dices tener fe, pues estima a los que dicen que tienen la misma fe que tú tienes. ¿Qué pasa? Pasa que con los no cristianos nosotros los aceptamos tal y cual como son y no los juzgamos, pero entre cristianos nosotros nos juzgamos. ¿Y por qué eres así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y hay esa demanda los unos con los otros. Siempre estamos esperando de los que están a nuestro alrededor y nos olvidamos que somos seres humanos. Somos seres humanos y todos estamos en un proceso. ¿Sabe una de las cosas que sucedía en el primer siglo? En el primer siglo a los cristianos se les perseguía y los mataban. Los llevaban al Coliseo romano y los echaban a las fieras. Los leones, los tigres se los comían. ¿Sí? ¿Y sabe a quién principalmente buscaban? ¿A quiénes principalmente buscaban el imperio romano? A los líderes, a los pastores. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedía? Que mataban a los pastores para que los grupos se dispersaran. ¿Qué sucedía? Que muchos pastores, cuando eran llevados
ante las autoridades romanas y les metían presión y tomaban a sus hijos, a su esposa y les amenazaban: vamos a matar a tus hijos, vamos a matar a tu mujer. Los ponían en el medio y ponían los leones allí y le decían: si no desistes de estar en esto, vamos a soltar este león y se va a comer a tu hijo pequeño de 5 años y a tu mujer. Y algunos líderes, por temor, ¿saben lo que hacían? Se retractaban de la fe. Algunos se retractaban y los romanos les dejaban libre. Ahora, ¿qué sucedía? Después que los dejaban libre, ellos por supuesto decían: Señor, perdóname, te negué. Y regresaban a la iglesia. Y cuando iban a la iglesia, ¿saben lo que decían los cristianos? Le decían: no, fuera de aquí, váyase, usted no es de nosotros. Usted negó la fe sin vergüenza. Y así a veces somos nosotros, entre nosotros. Ay, pero qué carnal. Ay, no, esa hermana me parece que no tiene el Espíritu Santo, tiene una lengua. Esa hermana tiene el Espíritu Santo, lo que pasa es que esa hermana peca de forma diferente que tú. Eso es lo que sucede, que peca de manera diferente. Entonces, si alguien dice haber aceptado a Jesús y está entre nosotros, ¿cómo debes verle? Como hermano, y debo aceptarte. Dios está haciendo algo en ti. Dios te ama, te ha hecho su hijo y yo debo verte como es. Añádele a tu devoción, añádele afecto por los hermanos. Parece que a veces la devoción como que nos sube a un nivel que ya los demás están por debajo. Yo no hablo con esos hermanos. ¿Sabes por qué? Pues yo ayuné 40 días. Yo ayuné 40 días y yo así con gente, así que no, con ellos no. Yo hablo es con los que están a mi nivel. Pues. ¿Sí? Con ellos yo no comparto. Y Dios dice: ponle a tu fe afecto hacia tus hermanos. Y el último es: ponle amor. Ponle amor. Haz las cosas sin interés. Trata a todos por igual. ¿Sabes por qué? Porque cuando amamos, Dios dice: cuando tú a tu fe le pones amor, hablas de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabe? Habrá muchas personas que la única revelación de Dios que tendrán vas a ser tú. Van a haber muchas personas que la única Biblia que van a leer vas a ser tú. Van a haber muchas personas que la única predicación y mensaje que van a escuchar vas a ser tú. Por eso Dios dice: añádele a tu fe amor. Amor incondicional, porque tu amor habla acerca de tu Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y la otra cosa es que tu amor habla acerca de tu fe. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 35, dijo: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor. Todos van a saber que tú eres un discípulo de Cristo si tú eres alguien que amas. Tú no vas a necesitar decir que eres cristiano. La forma como le trata va a decir: wow, como que es de esos que creen en Cristo, porque me trata de manera diferente. Amén. Porque no me juzga, porque tiene un amor incondicional, porque siempre me trata con respeto, ¿sí? Nunca se aprovecha de mí. Amén. Siempre me entiende. Añádele a tu fe amor. Si estas 7 cosas están en nosotros, nuestra fe va a ser una fe fructífera y una fe efectiva. ¿Cuáles 7 cosas? Excelencia,
excelencia, disciplina, conocimiento, perseverancia, devoción, estima y amor. Si esas 7 cosas están en nosotros, nuestra fe crecerá, crecerá, crecerá y será fuerte. Amén. Si estas 7 cosas están en nosotros, nuestra visión de las cosas va a ser más clara. Amén. En el nombre de Jesús. Ponle a tu fe virtud, ponle a tu fe conocimiento, ponle a tu fe dominio propio, ponle a tu fe paciencia, ponle a tu fe piedad, ponle a tu fe afecto fraternal, ponle a tu fe amor. Y esto potenciará tu fe. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Por qué no se pone de pie y oramos?